Hola leyendas, buenos días para los madrugadores, y aquí revisaremos otro capítulo más de WandaVision que creo que no tiene opiniones tan divididas como la compañía de enfrente. Empecemos sin spoilers, definitivamente es que saben cómo llevar esta serie de veras, porque te llevan por un camino y al final te explotan en la cara un montón de cosas. La trama sí se te va revelando, bueno, las dos tramas de este universo, dimensión o realidad alternativa y lo que ocurre por fuera, pero no te sueltan todo, te van como dejando pistas regadas por todo el capítulo, te confirman algunas cosas, pero te van dejando más y más preguntas. Y durante todo el episodio te van tirando como una comedia. Ellos, WandaVision, son muy conscientes de que no son una pareja normal. Y bueno, espero no spoilear, pero creo que Wanda por momentos tiene más conciencia de lo que pasa. Me remito a los cómics, a Casa M o Dinastía M. A veces confundo las dos, pero bueno, son partes de una historia grande. Y es por el hecho de que allí, en ese mundo creado mágicamente, hay personas que tienen una vida. ¿Y quién quiere que su vida desaparezca? Algunos, como Spider-Man, si mal no recuerdo, perdieron una vida completa, familia o hijos. Y después de restaurar todo a la pseudonormalidad, sufrieron pérdidas de veras cuando mantenían los recuerdos anteriores. Es comprensible que nadie en ese mundo quiera desaparecer. Creo que ya otros lo habrán entendido, yo no había caído en cuenta, más allá de que los créditos son largos, pero es que deben ser créditos de película, no de serie. En fin, ahora sí veamos qué pasó en el capítulo. Alerta de spoilers ahora. Empezamos con un resumen de lo que pasó, para lo cual puedes ir al video anterior que aparece por acá arriba. Tenemos el intro de Marvel y una intro de serie de los 70. Si la memoria no me falla, de esa época recuerdo algo de una niña robot, La Pequeña Maravilla creo, pero había una serie que traducían, por lo menos en Latinoamérica, como 3 son multitud, y creo que hacían referencia a ella en la canción cuando dicen que 1 más 1 son más de 2 y ponen en el título que es a color. Supongo que en los 90 dirá Son Round o In Stereo. Bueno, resulta que Wanda está siendo revisada por un doctor y tiene 4 meses de embarazo. Él habla de comparar el tamaño del bebé con frutas cada vez más grandes. Vision se pregunta cómo debe ser de grande en 12 horas. El doctor se va a ir de vacaciones, así que adiós. Herb está cortando el muro de la casa, se pasó con los arbustos. Vision toma una papaya y dice que quiere ser papá ya. Aquí sí vale el exceso de risas, estuvo bueno. La panza de Wanda avanza en minutos, ya sería como de 6 meses, y según los cálculos de Vision el bebé nacerá en 3 días. Mientras arreglan la habitación, discuten si se llamará Tommy o Billy, y ahí está Vision, devorando libros y teniendo explicaciones de libro para todo. Vision devoró libros en horas, que a otros nos costaron meses, y al ser horas se ahorraron también noches en vela. Bueno, eso es otra historia. Llegaron las famosas contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones falsas, se practica la respiración, pero la casa entera va con el parto de Wanda. Se va la energía en la cuadra y de pronto Vision se aterra, se sienta frente a Wanda y empieza a describir cómo todo es muy raro. La escena se devuelve inmediatamente a cuando Vision se aterra y ahora, aunque ve todo muy raro, está tranquilizando a su esposa, y mientras hablan llueve en la casa. Wanda rompió fuente. Hora de que Vision vaya a toda velocidad por el doctor. Esta chica Geraldine llega a casa y Wanda ve 1000 formas de ocultar su embarazo con abrigos, frutas, y trata de ocultar que llegó la cigüeña, pero de veras, llegó la cigüeña. Mientras Vision llega por el doctor, que no logra salir del pueblo, todo es súper cómico hasta aquí, en serio, hasta aquí todo es súper cómico. El caso es que Wanda no puede ocultarlo más y entra en labor de parto, y allí está Geraldine para ayudarla, y así la casa enloquece, pero Geraldine dice que debe haber una explicación lógica para todo. Entonces el niño nace, ya como grande y hasta con la sábana lista, y en eso llegan Vision y el doctor y nace un segundo niño, y por aquí se nos acaba la comedia. En un cambio muy brusco en el capítulo, pero no me quejo. Si vieron el capítulo, me gustaría que fueran comentando qué van pensando hasta aquí, porque le dieron la razón a muchas teorías. El doctor se va y le da a entender a Vision que no puede salir de un pueblo pequeño. Agnes y Herb se preocupan de que Geraldine esté con Wanda, porque ella es rara, está sola, es nueva y ni casa tiene. Dicen, nos están, pero Agnes dice que es mejor no hablar y se van. Mientras Wanda ve a los gemelos, recuerda que tenía un hermano llamado Pietro, y Geraldine agrega que Pietro fue asesinado por Ultron. ¡Madre de Dios! Aparte, ella tiene su collar, el símbolo de SWORD, no lo mencionamos en el capítulo pasado, pero esa agencia tiene una relación con la Capitana Marvel en los cómics,
cómics y ya saben, shield, escudo, defensa, sword, espada, ataque. El caso es que ni Geraldine está segura de qué pasa y quiere desviar el tema, pero Wanda insiste en que le diga quién es. Cuando Vision regresa, Wanda dice que Geraldine se fue a casa y la pantalla va cambiando de formato de televisión de los 70s a formato de cine actual y de un portal sale Geraldine y toda una agencia llega a verla. ¿Sorprendente final o no? Una teoría dice que estos personajes del universo de Wanda son realmente entes malignos de los cómics, pero me deja pensando eso de que Agnes estuviera preocupada porque hablen. Wanda sabe más de lo que muestra. Yo no sé si sean malos o no, pero pienso que tal vez estos personajes ya tienen una vida establecida y no quisieran desaparecer. Bueno, pero ante todo, ¿tú qué piensas? Cuéntanos y podemos debatir abiertamente, y para seguir, asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.